La mujer estaba sentada en su silla y miraba por la ventanilla. Un avión enorme, que se movía a una velocidad vertiginosa, cortaba las nubes. La niña dormía. La mujer solo le acarició la cabeza y miró por la ventana como las nubes se abrían delante de ellos, como grandes trozos blancos de algodón quedaban intactos. En su interior, una sensación desagradable se apoderó de ella, una sensación con la que no podía lidiar de ninguna manera. Todo lo que luchaba dentro de ella resultó ser tan desagradable que pasó todo el vuelo pensando por qué tenía esa premonición. Tomó la mano de su hija cuando ella recién abrió los ojos. «Mamá, ¿estamos a punto de aterrizar?», preguntó la pequeña Mía. Miró a su madre con ojos soñolientos. Hace unas horas, la niña tenía miedo incluso de mirar cómo despegaba el avión. Ahora dormía tranquilamente. Olivia envidiaba su tranquilidad. Quería que ella también tuviera esa tranquilidad, para que no temiera ni el vuelo ni lo que la esperaba después del aterrizaje. «Sí, cariño, estaremos aterrizando pronto», dijo la mujer mirando el reloj. Pronto, los auxiliares de vuelo comenzaron a caminar por la cabina. Les dijeron a todos que ajustaran los respaldos en posición vertical, se abrocharan los cinturones y despertaron a quienes estaban profundamente dormidos. Esta conmoción sacó a Olivia aún más de la frágil tranquilidad que estaba tratando de mantener. Miró todo esto y pensó que estaba tan cansada de este ajetreo que quería salir del avión lo más rápido posible. Ella entró aquí por su propia voluntad, y ahora quería abandonar esta inmensa máquina que los llevaba por el aire lo antes posible. Ella miró nuevamente por la ventanilla, tomó la mano de su hija y notó que la pequeña Mía volvía a cerrar los ojos. No permitió que se durmiera de nuevo y le dijo que ya estaban en proceso de aterrizaje y que todos estaban esperando que el avión comenzara a descender. El inmenso pájaro de acero tocó tierra. Apenas las ruedas se detuvieron, apenas el avión adquirió una posición más o menos estable, los pasajeros comenzaron a levantarse para recoger sus pertenencias y salir del avión. Olivia tomó su equipaje de mano, agarró la mano de su hija y, avanzando lentamente hacia la salida, miraba a su alrededor con frecuencia. La fila que se extendía hasta la salida parecía interminable. Ella se paró, miró y pensó que todo esto se hizo a propósito. Como si todo lo que había sucedido hoy, todas estas molestias, hubieran sido diseñadas exclusivamente para arruinarle el estado de ánimo. Y para avivar una vez más la sensación de que algo desagradable estaba a punto de suceder. Cuando finalmente la fila los liberó, ella salió rápidamente del aeropuerto, consciente de que no tenía que recoger ninguna maleta. Una vez más, se agradeció a sí misma por haber llevado solo equipaje de mano. No tuvo que lidiar con ninguna maleta, de lo contrario, habría tenido que esperar a que saliera una maleta familiar en la cinta transportadora. Podría haber agarrado rápidamente su equipaje y salir del edificio del aeropuerto, pero desafortunadamente habrían pasado quizás más de una hora. «Mamá, ¿nos va a buscar papá?», preguntó la pequeña Mía, mirando nuevamente a su madre. Pero esta vez, Olivia no respondió nada. Buscaba ansiosamente con la mirada el automóvil de su esposo, pero no lo veía. De repente, vio un automóvil blanco en el que estaba sentada una mujer y sintió una sensación incómoda. Cuando la mujer salió del auto, Olivia pudo ver que no era una mujer, sino una joven muy joven. Ella le hizo un gesto con la mano y Olivia se acercó a ella. La joven explicó que el esposo de Olivia no pudo venir debido al trabajo y la envió para llevarlas a casa. Olivia se mostró escéptica ante sus palabras, como si sintiera que esta joven era la razón de todas sus preocupaciones.
como si la sensación desagradable estuviera relacionada con la aparición de esta joven que no estaba allí por casualidad. Olivia casi por la fuerza sofocó su sensación incómoda para que no arruinara su estado de ánimo. Se subieron al automóvil. El automóvil se movió nuevamente después de una breve espera en la salida del estacionamiento y ahora estaban en una larga y sinuosa carretera para llegar desde el aeropuerto hasta la ciudad. La joven intentó entablar una conversación casual varias veces, pero Olivia simplemente se sentó en silencio mirando por la ventana. Mia se quedó dormida bastante rápido. Resultó que el viaje, independientemente del medio de transporte, siempre la sumía en un estado somnoliento. Olivia, por otro lado, no quería hablar de nada. Dijo que estaba muy cansada y que simplemente no quería hablar. Para romper el incómodo silencio, la joven encendió la radio y ahora sonaba suavemente en el automóvil. Fuera de la ventana, la nieve caía suavemente. Este año la nieve cayó temprano, dijo de repente Allison. Olivia se sobresaltó por su voz. Como si no la hubiera escuchado antes. Como si la voz viniera de algún lugar lejano. ¿Qué? Ah, sí. Dicen que este será el invierno más frío. Así que no es sorprendente que la gente cambie los neumáticos de sus autos tan rápido, dijo Olivia, recordando que cambió los neumáticos de su auto unos días antes del vuelo. Si es posible, cuando lleve a la niña a la casa, regrese al auto, necesito hablar con usted, dijo Allison, tratando de hablar lo más suavemente posible pero lo suficientemente alto para que Olivia la escuchara. Olivia asintió. La premonición le decía que la conversación sería desagradable. Que probablemente la recordaría por mucho tiempo. Y que precisamente la desagradable premonición estaba relacionada con esta conversación. Cuando llegaron a la casa privada, llevó a la niña adentro y luego regresó al auto. La joven claramente estaba nerviosa y la conversación que le esperaba la sacudía o la hacía sentir tan nerviosa que sus rodillas temblaban. David no se quedó en el trabajo, ya no volverá a casa, dijo Allison, dirigiéndose a Olivia. ¿Qué tontería es esta? ¿Por qué en absoluto decidiste que mi esposo no regresaría a casa? Preguntó Olivia, aún sin comprender de qué hablaba la joven. Pero con el tiempo comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Esto la hizo sentir aún más incómoda. Se tensó, su rostro se volvió enojado, una vena en su frente se tensó. Entiende, él tiene una familia. Tiene otra vida. Y en general, ha decidido que es hora de divorciarse, dijo Allison, bajando la mirada. Supongo que tú eres la otra familia, ¿verdad? Preguntó Olivia, mirando a la joven. Entendí, no tengo problema en darle el divorcio. Pero dile que a veces se necesita valor, ser un hombre, para venir y admitir que le está siendo infiel a su esposa. Entiendo que ni yo ni mi hija ya no somos necesarias para él. Así que puedes ser libre como un pájaro, solo dame el divorcio sin problemas. Y también recuérdale sobre el acuerdo prenupcial que hicimos antes de casarnos. Olivia se fue sin siquiera darle la oportunidad a la joven amante de su esposo de decir una palabra. Rápidamente se encontró en el patio, cerró la gran puerta tras de sí, activó el interfono y se dirigió tranquilamente hacia la casa, donde su hija ya estaba en el umbral. No sabía cómo explicarle a su hija que su papá ya no regresaría. Y no sabía cómo explicarle que su papá tenía otra familia. Además, Olivia no sabía si David vendría a ver a su hija, si se interesaría de alguna manera en su vida. Pero en su interior, ya entendía que David no vendría. Por lo general, las mujeres sienten estas cosas de antemano y su instinto interno rara vez las engaña. Olivia se duchó,
se arregló y cuando logró que su hija durmiera un poco, aparentemente agotada por el viaje, regresó a la cocina. Se hizo una taza de café fuerte, tomó la taza y se dirigió al porche acristalado para simplemente sentarse. Miraba cómo caía la nieve y reflexionaba sobre el desastre que estaba ocurriendo en su vida. Por un lado, tenía miedo de quedarse sola, pero por otro lado, no era una damisela indefensa como las mujeres de su entorno y podía mantenerse a sí misma y a su hija. Por lo tanto, la pérdida de un hombre no sería un golpe tan duro para ella. Olivia verificó el estado de sus cuentas bancarias, comprobó los límites de retiro para que su esposo no pudiera retirar fondos y bloqueó el acceso a la cuenta conjunta, de modo que solo ella pudiera usarla. Si él quería actuar de esa manera hacia ella y su hija, ella haría todo lo posible para arruinarle la vida por completo. Por supuesto, las preocupaciones sobre el dinero eran primordiales, pero después de algunas horas, comenzó a pensar que todo esto debía terminar lo antes posible. Quería quedarse sola con su hija y resolvería todos los demás problemas más adelante. Cuando llegó un taxi frente a la casa, Olivia ya sabía que era su madre quien había llegado. Una alta y delgada mujer con largos y hermosos brazos entró por la puerta principal después de que Olivia abriera el interfono. Le hizo un gesto a su hija y le sonrió antes de entrar en la casa. Olivia salió del porche, fue a la cocina para recibir a su madre. ¿Se han separado?, preguntó la madre de Olivia, y Olivia se sobresaltó. Me enteré de esto hace solo unas horas, y de repente tú llegas diciendo que lo sabes todo. ¿Qué tipo de magia es esta?, preguntó la mujer, dirigiéndose a su madre. No hay magia en absoluto. Simplemente vi a tu esposo ayer con una joven. Estaban tan cariñosos que casi me hace vomitar. Así que me enteré incluso antes que tú. Simplemente no llamé de inmediato para no arruinarte el estado de ánimo, sabiendo que ya estás pasando por un momento difícil con tu viaje. ¿Te ha llamado él?, preguntó la madre. Se quitó la ropa de abrigo y sacudió la nieve de su peinado alto. No, envió a su amante para que nos recogiera en el aeropuerto. Ni siquiera sabía quién era. Ella simplemente dijo que David la envió para llevarnos a casa. Y luego, tan pronto como llegamos, tan pronto como me alejé con la niña, dijo que él tiene otra familia, que va a presentar el divorcio. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera tuvo el coraje de decir la verdad sobre el divorcio. Simplemente envió a su joven amante para que ella misma resolviera los problemas. No puedo creer que sea tan cobarde, dijo Olivia, sacudiendo la cabeza en desaprobación. Ella presionó su mano contra su frente y la frotó suavemente con 2 dedos. Empezó a sentir un dolor de cabeza, como este dolor se irradiaba en las sienes y como una fuerte presión en la nuca afectaba a sus ojos. No le gustaba ese dolor. Buscó en el cajón de medicamentos esas pastillas verdes, metió 2 en su boca y las tomó con agua fría. Se sentó en la barra y miró a su madre, quien no parecía sorprendida. Era de esperar. Hombres como David siempre buscan a alguien más joven. Es incluso bueno que todo haya sucedido así, porque sufrirás menos después. ¿Quién sabe cuántas veces ha habido otras infidelidades? Pero si ha decidido abandonar a la familia, significa que ya no eres importante para él. Bueno, que así sea. Como si este hombre realmente te hiciera falta, dijo la madre. Solo problemas con ellos. Siempre lo mismo. Bueno, se fue, que se vaya al infierno. Olivia escuchó a su madre, pensando que en principio tenía razón, pero no quería darle vueltas a esa conversación en su cabeza. Cambió de tema y hablaron sobre un nuevo contrato,
una nueva empresa para colaborar y sobre lo que había sucedido en su viaje. Cuando las conversaciones de negocios terminaron, la madre se fue bastante rápido, cuando comenzaba a oscurecer. Olivia volvió a sentarse en el porche, observando cómo la nieve, iluminada por las luces, caía lentamente en el jardín. Mia estaba en otro sillón, hablando con su madre sobre algunas tonterías que le interesaban. Mia, papá probablemente ya no vendrá, dijo Olivia. Y cuando pronunció esas palabras, la niña se quedó quieta. Su rostro no mostraba sorpresa. Simplemente se quedó en silencio, como si le estuviera dando más espacio a su madre. ¿Por qué? ¿Nos ha abandonado?, preguntó la niña. Verás, papá, al parecer, decidió que somos extrañas para él. No sé, pero en general, él tiene otra familia. Esa mujer, o más bien, la joven que nos llevó del aeropuerto, resulta ser la nueva familia de nuestro papá. Y no sé si querrá comunicarse contigo ahora. Muy a menudo, muchos padres, cuando se divorcian de sus esposas, también se divorcian de sus hijos, dijo Olivia. La niña asintió con la cabeza. Reaccionó normalmente y Olivia entendía que, debido a su edad, no podía comprender la absurda situación en su totalidad. Sin embargo, Olivia misma entendía perfectamente la situación, lo que no la hacía sentirse mejor. Podría haber inventado algo diferente. Podría haberle dicho a la niña que su papá se había ido, podría haber inventado algo, pero no quería mentir. Si David había decidido dejarlas, si había decidido abandonarlas por una amante más joven, entonces ella no tenía la obligación de encubrirlo ante los ojos de su hija. Después del divorcio, Olivia se sentía cada vez más fuerte. Trabajaba mucho y pasaba mucho tiempo con su hija. Había olvidado por completo al hombre que la había abandonado por una amante más joven. Cuando esta joven belleza se enteró de que la mayor parte del dinero sería para Olivia según el acuerdo prenupcial, estalló en una histeria en la oficina de registros civiles. Gritó tanto que ni siquiera se dio cuenta de que toda esa riqueza inicialmente pertenecía a Olivia. Y, según la ley, David podría no recibir nada en absoluto. No era una propiedad adquirida conjuntamente, era propiedad de Olivia. Así pasaron los días y las semanas. El divorcio quedó atrás. Olivia estaba viviendo mucho mejor de lo que había imaginado, y todo estaba funcionando sin problemas. Pero un día, llegó a casa y encontró a la niñera de su hija llorando desconsoladamente. Olivia sintió en su corazón que algo terrible había ocurrido. Agarró a la niñera, la tomó por los hombros y la sacudió en el aire para que pudiera decir una sola palabra. Pero la niñera solo negó con la cabeza y sollozó. Olivia no esperó ni un segundo más, llamó rápidamente a la policía. Y ahora estaba sentada junto a la niñera, llorando y tratando de sacarle al menos una palabra. Cuando llegó la policía y arreglaron a la niñera, ella contó que alguien había secuestrado a la niña. Olivia estaba tan conmocionada por estas noticias que ni siquiera podía encontrar la fuerza para dar testimonio. Para explicar a los agentes de policía dónde estaba la niña hoy. ¿Quién podría haberla secuestrado? Ahora todos estaban esperando una llamada de rescate, pero la llamada no llegaba. Olivia simplemente no sabía qué hacer, porque el tiempo pasaba y la policía no hacía nada. Y todo lo que le decían eran excusas estándar. Olivia simplemente no sabía cómo proceder, porque no quería ir en contra de la policía. Pero tampoco quería ver cómo a su hija simplemente nadie la buscaba. Estaba de duelo, lloraba, pero eso no podía cambiar nada. Debes entender que probablemente alguien de tus socios comerciales esté involucrado, dijo su madre en un momento en que estaban a solas.
Olivia la miró con ojos hundidos. Su madre se estremeció porque ya no reconocía a su hija, había perdido mucho peso, sus ojos estaban hundidos y su piel estaba pálida. ¿De dónde sacas eso? ¿A quién demonios le importa secuestrar a una niña en estos tiempos? Hay otros métodos y formas de presión. Habrían pedido condiciones, habrían establecido un rescate. Pero no ha llegado absolutamente nada, ha pasado tanto tiempo. Ya no estoy segura de que la vayamos a encontrar, admitió sinceramente Olivia, secándose las pocas lágrimas que le quedaban. Nunca antes había sabido que podía llorar tanto. Lloró tanto, se lamentó tanto, se desesperó tanto que las lágrimas simplemente se habían agotado. Y ahora apenas podía recargar su depósito de lágrimas antes de gastarlo de nuevo. Las lágrimas simplemente fluían de sus ojos, corrían por sus mejillas, pero luego ella no podía llorar ni siquiera para liberar algo de tensión. La conversación con su madre no le decía nada. Estaba segura de que ni siquiera sus competidores podrían haber actuado tan cruelmente. Mucho menos dejar todo eso sin ninguna condición. Pero una mañana recibió una llamada anónima. Olivia, Mia estaba con David. No preguntes quién soy, pero puedo garantizarte que él la secuestró. Pero ahora ella no está con él. Encuentra alguna palanca para presionarlo, encuentra una manera de hacerlo hablar, dijo el informante anónimo antes de colgar. Olivia pensó que esto podría ser una realidad. Desde el principio, había sospechado de David, pero él había hablado de manera tan convincente de su inocencia, había participado en la búsqueda y proporcionado un alibi de que no había tocado al niño, que ni siquiera estaba en la ciudad. Pero ahora su alibi le parecía demasiado elaborado. Lo más probable es que lo hubiera hecho solo para encubrirse. Olivia llamó a un viejo conocido para pedirle ayuda. Al principio, había estado considerando diversas opciones y no quería pedir ayuda, porque la persona a la que podría recurrir podría simplemente eliminar a David. Además, todo esto era muy arriesgado. Si algo saliera mal, David podría denunciarlo a la policía, presentar una denuncia e iniciar una caza de brujas si algo ilegal ocurriera. Si él realmente era inocente, su reputación empresarial podría verse perjudicada, y como resultado, su negocio también. Pero en este momento, lo más importante era encontrar a su hija, encontrar alguna pista, ya que la policía no estaba haciendo absolutamente nada. Escucha, Robert, necesito tu ayuda desesperadamente. Sé que eres una persona seria. Sé que ya he dicho antes que nunca te pediría ayuda, pero realmente necesito tu ayuda. Aparte de ti, nadie más puede ayudarme en este momento, confesó honestamente Olivia cuando finalmente logró comunicarse con el hombre cuya ayuda necesitaba. Ya tengo una idea de lo que quieres pedirme y mi respuesta será afirmativa. Sabes que nunca te negaré. Si necesitas ayuda, siempre te echaré una mano, dijo el hombre con una voz grave y áspera. Ella notó que su voz comenzaba a quebrarse. Parecía que la edad o quizás alguna enfermedad lo estaban afectando profundamente desde adentro. Mi hija ha desaparecido. Quiero que me ayudes a sacar a David de esta situación. No importa lo que tengas que hacer con él, incluso interrogarlo si es necesario. Pero necesito saber qué ha pasado con mi niña. Tengo miedo de que, si esto sale a la luz, afecte a mí y a mi negocio. Y esto será crucial, incluso si él no tiene ninguna relación con mi hija. Pero si tiene algo que ver con esto, quiero saber qué sucedió allí. No importa cómo afecte eso a mi vida. ¿Entiendes?, preguntó Olivia. No esperaba una respuesta de su parte. Hablaba de manera confusa,
a veces con frases vagas, porque temía decirlo todo directamente. Pero el hombre al otro lado de la línea la entendió perfectamente y respondió con su aprobación. Sabía que ahora podía contar con su apoyo. Solo le quedaba esperar, y esperar no sería largo, eso lo sabía con certeza. Ella estaba sentada en el automóvil, mirando sus manos demacradas, los dedos largos que ahora eran tan huesudos como los de su madre. El mismo hombre al que le había pedido ayuda estaba allí ahora. Estaba al volante, encendiendo el coche. Y así, el costoso y grande automóvil comenzó a moverse. Tenía un presentimiento de que todo se resolvería hoy. Que descubriría si la niña ya no estaba viva o si la estaban escondiendo en algún lugar. Sentía que su hija aún estaba viva, pero comprendía que su instinto maternal podía estar equivocado. Olivia no quería hacer conjeturas, no quería tener esperanzas cada vez que podrían resultar vacías. Se recostó hacia atrás y simplemente quería dormir. Solo quería sentarse un momento y pensar en lo que vendría después. ¿Qué sucedería si descubriera que la niña ya no estaba viva? ¿Cómo viviría si se enteraba de que Mia ya no estaba? Lo he organizado todo, él está listo. Él hablará, así que no te preocupes. Tú misma pediste estar presente, pero te ruego que te mantengas en silencio. Tu David tiene un carácter desagradable. Preferiría que él no supiera que estuviste allí, dijo Robert. Lo entiendo, dijo Olivia. Te prometo que me mantendré en silencio. Espero que podamos descubrir algo. No tienes idea en qué estado me encuentro. Viajaron durante varias horas y luego tomaron un estrecho y deteriorado camino. Olivia comenzó a dudar de que incluso un todoterreno tan grande como el que pertenecía a Robert pudiera seguir avanzando en este terreno. Sin embargo, el automóvil siguió adelante, a veces tambaleándose de un lado a otro. En ese momento, no importaba, solo quería llegar cuanto antes. Quería ver al hombre que de alguna manera estaba relacionado con el secuestro de su hija. Cuando el automóvil se detuvo cerca de una cabaña, parecía desierta a simple vista. Pero al mirar más de cerca, vio a personas paradas detrás de las ventanas y algunas de ellas estaban en el bosque, sosteniendo armas. Olivia entendía que Robert nunca le haría daño, pero por alguna razón sintió un escalofrío de miedo, involuntario pero natural. Entró en la cabaña y vio a David, arrodillado con una bolsa ajustada en la cabeza y los ojos vendados. Sus manos y pies estaban atados. Estaba de pie, llorando y suplicando que lo soltaran. Se sentó en un gran sillón. Olivia se colocó detrás de él de tal manera que, incluso si su perfume la delataba, no se mezclara con el del hombre. Robert encendió un cigarro y comenzó el interrogatorio. Olivia se dio cuenta de que David había pasado demasiado tiempo aquí como para quedarse callado. Sí. Sí, fui yo. Cuando me divorcié de ella, vi que estaba viviendo muy bien. Tenía mucho dinero, un buen trabajo, un negocio, ingresos, todo. Y en cuanto la perdí, comencé a caer en picada. No solo caí, me precipité cuesta abajo a toda velocidad. Y me enfureció que ella estuviera tan bien mientras yo estaba aquí sufriendo, así que quería vengarme de ella. David sollozó a través de las lágrimas. Secuestré a la niña, no fue difícil porque ella me conocía. Pero cuando la llevé a otra ciudad y le dije que nunca volvería a ver a su mamá, saltó del auto en cuanto salí para abrirle la puerta. Escapó. La busqué en esa ciudad, pero nunca la encontré, simplemente se escapó. Olivia quedó petrificada por lo que escuchó. Estaba tan en shock que tenía ganas de tomar su rostro y ahogarlo con la misma bolsa. Pero en su lugar, salió corriendo de la cabaña.
Robert no se movió de su sitio. Aparentemente, el interrogatorio continuaba, pero ella ya no quería escuchar más. Cuando Robert salió de la cabaña, la abrazó. Olivia rompió a llorar a lágrima viva y no pudo decirle ni una palabra porque las emociones la inundaron por completo. La pequeña niña había estado desaparecida y no se sabía si había sobrevivido. ¿Quién la había acogido? ¿Qué le había ocurrido? Si no había acudido a la policía, seguramente había vivido una pesadilla. Si quieres, podemos ir a esa ciudad ahora mismo, dijo Robert calmadamente mientras aún sostenía a la llorosa Olivia. Sintió cómo asentía con la cabeza, entendiendo que no podía hablar en ese momento. Voy a llamar ahora mismo. Mis hombres rastrearán las redes y la encontrarán en cuestión de horas. Si tan solo hubiera sabido de inmediato que la llevaría a casi 10 horas de distancia de su hogar, seguramente podríamos haberla encontrado antes. Cuando se subió al automóvil, las lágrimas, los constantes ataques de histeria y el estrés constante finalmente la agotaron y se quedó profundamente dormida durante 1 hora. Robert, preocupado, la miró de vez en cuando, tratando de no molestarla. Hicieron paradas en las gasolineras y se detuvieron incluso para comer en una ocasión, pero ella no se despertó. Finalmente, abrió los ojos después de 4 horas desde que pasaron el último letrero indicativo. «Duermes como un tronco», dijo Robert con una sonrisa. «Hemos encontrado a Mia. No te preocupes demasiado. Está viva. No está del todo bien de salud, pero está viva. Ya la encontraron, me dijeron dónde ir, pero sería mejor que la recojamos nosotros mismos. Tenemos 2 horas más de camino, así que puedes descansar o comer. De hecho, tengo un paquete de comida para ti». Ella estaba tan feliz de escuchar que Mia estaba viva que volvió a llorar. Las lágrimas eran pocas, estaba feliz. Tenía ganas de salir del automóvil, de aplaudir de alegría. Lo más importante era que Mia estaba viva y resolverían todas las preguntas sobre su salud. No entendía completamente por qué Robert no le estaba contando dónde exactamente estaba la niña, qué le había pasado y demás. Pero todo eso dejó de importarle en cuanto entraron en la ciudad. En lugar de dirigirse al centro, a un refugio o cualquier otro lugar, giraron y se dirigieron hacia algún tipo de barrio de chabolas que se encontraba cerca de un inmenso vertedero que seguía dentro de los límites de la ciudad. Robert salió del automóvil, y Olivia, aún sin entender nada, también salió apresuradamente, siguiéndolo. Lo miraba, con una mirada nerviosa y como si lo que le había dicho en el auto fuera mentira. Cuando llegaron a una cabaña improvisada, construida con láminas de metal, cartón y trapos, Olivia dio un respingo al ver a su pequeña Mia durmiendo en un colchón desgarrado. «Hola. Me alegra que hayas venido». No sabía qué hacer con ella, dijo el vagabundo, y sus palabras dirigidas a Robert eran claramente audibles. Ella se quedó a unos metros de distancia, temiendo acercarse a su propia hija, pero escuchando lo que decía ese hombre. «Hace aproximadamente 1 mes, esta niña apareció por aquí. La alimenté y vestí lo mejor que pude durante todo 1 mes. Pero no sabía qué hacer después. Quería llamar a la policía, pero ella me dijo que si lo hacía, su papá la encontraría y la escondería de nuevo. ¿Qué podía hacer? Cuidé de ella como pude. Pero al fin y al cabo, soy un vagabundo. ¿Qué puedo ofrecerle?» «Mamá», gritó Mia, llorando, y corrió hacia su madre. Olivia la abrazó, sin importarle el olor. Abrazó a su hija, la estrechó contra su pecho, sin importarle cómo lucía ni cómo se sentía. Lo importante era que estaba viva.
Resolverían todo lo demás más adelante. Mamá, qué bueno que me soñaste. Te extraño tanto. Mi papá me llevó y luego dijo que nunca volvería a verte, y escapé. Qué bueno que me soñaste. No, Mía, no te soñé. Todo está bien. Ahora pasaremos un día juntas en un hotel, luego iremos a casa. Visitaremos el hospital y luego volveremos a casa de verdad. Y todo estará bien, dijo Olivia con lágrimas en los ojos. Robert llevó al vagabundo a un lado, y la conversación que tuvieron entre ellos se mantuvo en privado. Olivia no es que no escuchara, pero ni siquiera quería oír lo que estaban hablando, porque ahora eso ya no tenía importancia. Ahora había visto a su hija, la abrazaba, y todo lo demás ya no importaba. Ella y Robert fueron juntos a un hotel para que Mia pudiera arreglarse. Le compraron ropa y ahora estaban solas en la habitación. A pesar de ello, Mia todavía no podía creer que su madre estuviera allí. Temía incluso quedarse dormida por miedo a que, al despertar, su madre no estuviera a su lado. Mia finalmente se quedó profundamente dormida y Olivia salió al pasillo. Bajó al restaurante para ordenar comida y que se la llevaran a la habitación. Cuando regresó a la habitación y subió, escuchó inmediatamente el llanto de un niño. Entró corriendo en la habitación y vio que Mia estaba sentada en la cama llorando, asustada porque pensó que su madre se había ido. Mia se calmó, pudieron comer normalmente. Pero Olivia ahora estaba pensando en qué hacer a continuación. Mientras tanto, el vagabundo estaba en otra habitación de otro hotel, llevado allí por Robert. Tuvo la oportunidad de bañarse, ponerse ropa limpia y disfrutar de una deliciosa comida. Estaba feliz de que al menos un día de su vida fuera tan maravilloso. Había estado viviendo en la calle durante tanto tiempo que había olvidado todas las comodidades que hacían que la vida fuera más feliz. Ni siquiera podía imaginar que algún día valoraría cosas tan simples como una ducha caliente, comida caliente y un techo sobre su cabeza. El invierno se acercaba rápidamente y tenía miedo de no sobrevivir al frío. Además, todos a su alrededor decían que sería el invierno más frío en 15 años. Ni siquiera sospechaba que cuando una niña llegó a él y él la alimentó durante un mes, el destino lo recompensaría por su bondad. Cuando un joven se acercó a él, llevando una bandeja con comida y una carta, el vagabundo no sospechó nada. Se sentó a la mesa, comenzó a comer y de inmediato abrió la carta. Pero cuando leyó lo que estaba escrito allí, no pudo seguir comiendo. Apoyó la cabeza en sus manos y comenzó a llorar, porque ya no podía contener las emociones que lo abrumaban. Lloraba porque la carta le informaba que Robert siempre estaría agradecido con él por haber protegido a la pequeña niña y por haberla alimentado durante todo un mes. Robert le compró un apartamento, le ofreció un trabajo en su empresa y ya no tendría que vivir en la calle. El vagabundo estaba en estado de shock y agradecimiento, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. En solo 2 días, ya estaba instalado en su propio apartamento, llorando de felicidad. Era un pequeño estudio, pero ya estaba amueblado y acogedor. Ahora tenía un techo sobre su cabeza y un trabajo maravilloso. No podía dejar de alegrarse de que, gracias a un acto de bondad, el destino lo había recompensado tan generosamente. Mientras tanto, Olivia se sentó en el coche junto a Robert. Aseguró a la niña en su asiento de seguridad y se prepararon para el viaje. Tenían un largo trayecto por delante, especialmente ahora que la nieve estaba cubriendo la carretera. No llegaron a casa hasta 12 horas después. La niña estaba completamente agotada, pero feliz de estar finalmente en casa. En ese momento, Robert ya se había asegurado de que la casa de Olivia tuviera seguridad.
lo siento por haberte involucrado en todo esto. Estaré eternamente agradecida por lo que has hecho por mí, dijo Olivia dirigiéndose a Robert mientras se preparaba para irse. Ella estaba junto a su coche, puso su mano en su hombro. Él le hizo un gesto con la mano, como si no hubiera hecho nada importante. Le sonrió, le dijo adiós y que siempre podía contar con su ayuda. Luego simplemente se fue, y Olivia de repente pensó que había actuado tontamente al rechazar a ese hombre en el pasado. Entre él y David, eligió a David y ahora se arrepentía profundamente. Lo importante era que él la ayudó, que le tendió una mano amiga. Lo más importante era que la niña estaba viva y sana. Estaba en casa. Sabía que el vagabundo que cuidó de su niña había conseguido un techo sobre su cabeza, un trabajo, y eso era una verdadera felicidad para ella. Durante todo el camino, pensó en cómo agradecer a este hombre, pero Robert ya se había ocupado de devolverlo a una vida normal, para que ya no viviera en una choza casera junto al basurero. La niña a veces preguntaba por el vagabundo que la ayudó. También estaba contenta de saber que él había reconstruido su vida. Poco a poco, la vida de la pequeña niña comenzó a mejorar. Con la ayuda de un especialista, dejó de tener miedo de salir a la calle, y todo comenzó a volver a la normalidad gradualmente. Cuando todos los detalles del crimen salieron a la luz, la policía se hizo cargo de la investigación de inmediato. Aparecieron nuevas pruebas y David fue detenido bastante rápido. Cuando Olivia llegó nuevamente a la comisaría, la obligaron prácticamente a hablar con David para obtener la verdadera razón. ¿Por qué lo hizo? Entró en la habitación donde él estaba literalmente esposado a la mesa. Lo miró con una mirada indiferente y él comprendió que no podría obtener ayuda de ella. Originalmente, quería despertar su compasión, quería que lo perdonara, que se apiadara de él. Tal vez incluso que retirara la denuncia. Pero eso no iba a suceder. Solo quería echar un poco de veneno en tu miel, quería arruinar tu vida tanto que ni siquiera pensé en lo que podría pasarle a la niña. Originalmente, solo quería que ella viviera con una niñera en otro apartamento durante unos meses. Luego la devolvería. Pero todo salió mal. No soy culpable de que ella haya escapado, dijo David. ¿Cómo te atreves a decir que no eras culpable?, protestó Olivia. La robaste, montaste todo este circo solo para que yo llorara día y noche sin sentido. Ella escapó porque querías privarla de su madre. Tú eres el culpable de todo esto. Espero que te den una pena de prisión para que te pudras tras las rejas. Olivia salió sin siquiera seguir hablando con él. No escuchó cómo él le rogaba que se quedara, cómo le pedía que escuchara su confesión, su arrepentimiento. Por supuesto, ella entendía que, dado que habían encontrado a la niña viva y sana, podrían darle una pena suspendida, considerando cómo funcionaba la legislación. Pero simplemente quería que ese hombre estuviera lo más lejos posible de ella y de su hija. Ahora tenía audiencias judiciales por delante, pero estaba dispuesta a enfrentarlas. A pesar de que la joven amante de su esposo, que los había recogido en el aeropuerto en ese momento, constantemente intentaba ponerse en contacto con Olivia para que retirara la denuncia, llorando y diciendo que iban a tener un hijo y que debía compadecerse de él, Olivia no la escuchó. Le importaba poco si tendrían un hijo, si tendrían un futuro. Él había atacado la vida de su hija, la vida de su propia hija, solo para arruinar la vida de Olivia. Y solo un ser despiadado podría hacerlo. No quería que eso quedara impune.